Hola, juguemos a la falsa explicación. Dame una explicación, no entiendo tu decisión. Yo solo quiero entender, no te voy a detener. Por lo general, la explicación está ligada a conocer la verdad de algo, cómo algo verdaderamente funciona, cómo algo realmente ocurrió, cómo algo de verdad es, ¿sí? ¿Cuál es la definición exacta y verdadera de tal concepto? La explicación al servicio de la verdad, de la razón. Entonces uno pone todo su esfuerzo, toda su imaginación, su inteligencia, su formación y su información al servicio de llegar a esa verdad. Sin embargo, hoy, en este juego de la falsa explicación, vamos a hacer completamente al revés. Vamos a poner el recurso, la herramienta de la explicación al servicio de la imaginación. De manera que, en este caso, la explicación no va a ser para llegar a una verdad, sino para llegar a un juego, para construir una diversión, para construir una idea distinta, para entretenernos, para pasar un momento realmente creativo. Podemos recordar una frase de Borges que a mí me llamó mucho la atención, que él en una entrevista contó que él leía cierta vieja enciclopedia inglesa. Una enciclopedia, uno va a una enciclopedia a buscar la verdad del mundo, cómo el mundo funciona, cómo son las cosas, dónde queda tal lugar. Pero él dice que leía cierta edición vieja, desactualizada de una enciclopedia inglesa, y que no le importara que la información o la enciclopedia fuera vieja, porque él no buscaba justamente información, sino que buscaba estímulos. Esa idea me parece fabulosa, cómo uno puede leer los textos explicativos y demás. Y nosotros vamos a invitar en este momento, acá tengo en mis manos un libro, a el amigo Gianni Rodari, que ya es conocido, es amigo de nuestro taller, este escritor y maestro italiano. En su libro Gramática de la Fantasía, Introducción al Arte de Inventar Historias, yo les voy a leer un pedacito del capítulo que se titula Viaje alrededor de mi casa. Gianni Rodari, recordemos, cambió para bien, de manera hermosa, la manera de comprender a la literatura para las infancias, ¿no? Y eso llegó a todo el mundo, pero también la manera de escribir literatura para las infancias. Entonces, en un momento, hablando de los niños y cómo los niños aprenden, él dice que en el niño se dan la mano conocimiento y fabulación. Dice que el niño hace un continuo uso fantástico de los datos positivos que almacena. Así incorpora a su saber la noción de que abriendo la canilla corre el agua. Claro. Pero esto no le impide creer, por ejemplo, que por la otra parte hay un señor que echa el agua en la cañería para que pueda salir por la canilla. El principio de contradicción le es desconocido. Me parece fantástico esto que nos hace ver Gianni Rodari, y sobre todo para nuestro juego, ¿no? Para este juego de empezar a explicar de manera falsa cualquier fenómeno o cualquier situación. Les decía que Gianni Rodari tuvo influencia en la manera de entender la literatura para la infancia y en la manera de escribirla. Y de hecho muchos escritores y escritoras tienen textos en los que se nota la influencia de los cuentos y las ideas de Rodari. Por dar un solo ejemplo, también lo hemos mencionado alguna vez, es Luis María Pesetti, en este caso con su libro Historias de los señores Mock y Pock, de editorial Alfaguara. En este libro, que es inteligentísimo y súper divertido este libro, las charlas que tienen Mock y Pock, y nos enteramos de su vida, que son señores muy interesantes y divertidos. Pero de este libro les voy a leer un texto donde efectivamente hay una falsa explicación para que veamos los ejemplos de esto, ¿no? Explicación de los terremotos. Los señores Mock y Pock son amigos desde la infancia. Cuando eran pequeños creían que los ruidos de un terremoto, en verdad ellos nunca habían vivido uno, pero se lo imaginaban como truenos muy fuertes. Los producía un señor que estaba dentro de la montaña sacudiendo una lata con una piedra. De grandes supieron la verdad y desde entonces se preguntan qué será de la vida del señor encargado de los ruidos de los terremotos, ahora que ya saben que no es él quien los produce. Bueno, vemos en este texto de Pesetti una explicación falsa y divertida acerca de los terremotos. No quiero dejarles rengos, como dicen con el mate. Me parece que esa parte la vamos a cortar. Nada que ver.
Pero igual así dice la gente, ¿no? Es cuando estás tomando un mate, si te dan un solo mate, tiene que darte número par, porque si no, si te vas, te quedas rengo, te doy otro mate. Le voy a dar otro ejemplo más que está en este libro de sobre Eduardo Galeano. Es un libro muy lindo. Lo escribió Nadia Fink, está ilustrado por Pitu Sá, es de la colección Antihéroes de la editorial Chirimbote, ¿no? Y es Eduardo Galeano para chicas y chicos. Pero fíjense ustedes que en un momento este libro cita un fragmento de Galeano. El fragmento que pertenece a Memoria del Fuego, a ese libro de Galeano. Y es una explicación que daban los aborígenes, los habitantes originarios de las tierras americanas, a un fenómeno natural, a un animal. Ahí van a ver, ¿no? Pero yo quiero decirles con esto que podemos pensar en los mitos y en las leyendas hoy en día como falsas explicaciones. ¿Por qué? Porque hoy explicamos las cosas de manera científica, de manera comprobable. Bueno, y antes los pueblos no tenían esos conocimientos científicos, entonces se explicaban las cosas de otra manera, como vamos a ver ahora. No es que esa explicación fuera falsa, quizá nació como una explicación verdadera, pero hoy la podemos leer como poética, como bella. Y dice así el texto citado de Galeano: los animales del día y los animales de la noche se reunieron para decidir qué harían con el sol, que por entonces llegaba y se iba cuando quería. Los animales resolvieron dejar el asunto en manos del azar. Estaban en eso cuando el sol, intrigado, se aproximó. Tanto se acercó el sol que los animales de la noche tuvieron que huir a la disparada. El oso fue víctima de la urgencia. Metió su pie derecho en el mocasín izquierdo y el pie izquierdo en el mocasín derecho. Así salió corriendo, y corrió como pudo. Según los indios comanches, desde entonces el oso camina amacándose. Rengo. Le dieron un solo mate. Como ven, ahí tenemos una explicación de por qué el oso camina amacándose. Y por supuesto una explicación falsa o poética. Hay miles de maneras de explicar las cosas y podemos poner toda nuestra imaginación y nuestra diversión ahí. Este es el juego consigna que tenemos para ustedes. Que expliquen de manera falsa, súper imaginativa, como se dice, flasheenla, ¿no? Como ustedes quieran. Expliquen cómo funciona un avión, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, ¿por qué no hablan las vacas? ¿Sí? ¿Cómo funciona un avión y por qué no hablan las vacas? Esas dos cosas. Por supuesto, toda otra explicación que se les ocurra también vale. Pues tiene que ser un texto corto, breve y que vaya en contra de la razón lógica, ¿no? Espero que se diviertan y si no se divierten, quiero que me expliquen falsamente por qué.